En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Comenzamos una nueva semana de confinamiento. Las cosas como que se hacen más difíciles, puesto que la rutina de cada día, el estar siempre juntos, no poder hacer las cosas que de ordinario hacemos, eso se nos va acumulando y se nos hace más difícil. Tratemos de mantener el esfuerzo, mantener la ilusión, mantener la esperanza y tratemos pues de llevar una vida buena, alegre, superando las dificultades de cada día. Al iniciar esta Eucaristía ponemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Empecemos por los difuntos, tanto los que han muerto ahora por el coronavirus, como todos aquellos que en estos días han fallecido en los hospitales, en sus hogares. Pidamos por los enfermos, ponemos ante el Señor a los enfermos, a sus familias, que son las que llevan el peso de la enfermedad, a aquellos que han tenido que ser ingresados por alguna dolencia que les ha llegado en estos días. Pidamos por los niños, para los cuales es más difícil mantenerse dentro del hogar, los niños, adolescentes, los jóvenes, para que puedan superar con éxito estos días de encierro. Pidamos también por todas las familias, para que se mantengan unidas, no solamente se mantengan pues juntas en el hogar, sino que realmente pues se mantengan unidas en el amor, en la fe y en la esperanza. Pidamos pues por todas las intenciones que tienen ustedes en sus hogares. Pónganle ante el Señor sus intenciones, sus deseos, sus anhelos, para que el Señor, a través de la Eucaristía, pues lleve el consuelo, la paz y la tranquilidad a todos. Y antes de comenzar la celebración, reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todo con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra del Señor, que se dirige a nosotros a través de las lecturas de hoy. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran:
nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Hemos sido testigos en estos días, leyendo los Hechos de los Apóstoles, cómo hubo un cambio tan grande en aquellos seguidores de Jesús. Y después de haber huido de Jerusalén, porque vieron que asesinaban a su maestro, después, con este hecho inexplicable de ver a Jesús, de ver que estaba vivo, es decir, de la resurrección, entonces todo eso cambió. Pero cambiaron principalmente ellos, su forma de ver, su forma de actuar, porque habían recibido el Espíritu Santo. Y en estos días hemos visto cómo ellos comienzan a predicar
abiertamente, con valentía, frente a aquellos que habían llevado a la condena a Jesús y les echan en cara. Y no les importa que los persigan, que los lleven presos. Ellos tienen pues esa convicción, esa alegría de saber que Cristo ha resucitado y la quieren comunicar a los demás. Esto principalmente, lógicamente, son los discípulos, los apóstoles. Sin embargo, hoy tenemos un caso diferente. Se trata de Esteban. Esteban era un joven que había sido elegido, ya lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando hubo problemas en la comunidad de Jerusalén, que se dificultaba la distribución de alimentos y de ayuda a las viudas, a los pobres. Entonces los apóstoles pensaron: no es bueno que nosotros nos dediquemos a predicar y a distribuir, etc. No todo el trabajo debe ser nuestro. Y entonces eligieron a 7 personas que se llamaba diáconos, es decir, servidores. Y entre esos servidores estaba Esteban. Por tanto, su oficio no era predicar, era simplemente pues, cuestión administrativa, distribuir los alimentos, distribuir el dinero entre aquellas personas que lo necesitaban. Sin embargo, Esteban no solamente se dedicó y puso su tarea y su corazón en la distribución, en la ayuda a los demás, sino que también predicaba. Él no podía menos de predicar aquello de lo cual era testigo, cómo el Señor había resucitado. Y entonces hoy resulta que, dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Es decir, estos eran libertos en el sentido de que eran judíos que habían sido, digamos, esclavos en Cirene, en Alejandría, y que los habían liberado, los habían dado la libertad. Y ellos tenían como una sinagoga especial. Es curioso que, viniendo de fuera, comienzan a atacar a Esteban. Seguramente ellos estaban orientados por los senadores, por el Sanedrín, por los fariseos, de manera que, aunque ellos no conocían a Esteban, ni habían participado en todos los acontecimientos, sin embargo, pues también lo acusan. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Vemos cómo entonces comienza esa discusión. Mañana veremos cómo ya Esteban pues es martirizado, es el primer cristiano, el primer seguidor de Cristo que muere por confesar a Cristo. Pero hoy vemos cómo ya comienzan a alborotar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, cayeron sobre él, se apoderaron de él por sorpresa. Y además comienzan a decir cosas que tal vez él no había dicho. Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. No creo que Esteban hablara contra el templo, contra Israel. Simplemente él manifestaba su testimonio y su alegría de saber que Cristo había resucitado. Ya ven que entonces cómo termina la lectura. Su rostro, los del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Un joven, no sabemos qué estudios tendría, que es elegido porque parece que se daba bien en la administración, era una persona dedicada al servicio de los demás. Sin embargo, lo ven como tan imponente como el de un ángel. Ha sido transformado. Y esa transformación le llevará a sufrir la muerte. Pero él seguirá con esa alegría, con ese rostro tan imponente como el de un ángel. Y en el Evangelio tenemos una escena después de la multiplicación de los panes, cómo el pueblo pues sigue a Jesús,
sabe que él se ha alejado de ese lugar y entonces él también cruza el lago y lo sigue. Pero el Señor le dice, no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Juan, en el Evangelio, no habla de milagros, siempre habla de signos, porque cada milagro, cada hecho extraordinario de Jesús es un signo, es una enseñanza. Y esa multiplicación de los panes, que efectivamente calmó el hambre de muchas personas, lo importante para Jesús no era el dar de comer a la gente, sino que eso fuera un signo, una señal de su reino. ¿Y en qué consistía? En hacerles ver que la solidaridad, que esos panes y esos peces que tenía ese joven puestos a disposición de los demás, entonces eso hacía que todos pudieran comer. Ese amor a los demás, ese poner al servicio de los demás, eso era lo que quería enseñar Jesús con ese milagro. De forma que les dice, ustedes vienen porque comieron. Claro, qué cosa tan fácil y qué buena hacer rey a una persona que les promete y les da la comida. Pero no era ese la finalidad de ese milagro. Era hacerles ver que los seguidores de Cristo tienen que colaborar con los demás, tienen que ser atentos a las necesidades de los otros. Yo creo que en este momento también nosotros tenemos que leer y descifrar esos signos que Jesús hace. Nosotros en este tiempo de dificultad tenemos que salir de nosotros mismos, ver que tal vez nosotros tenemos poco, pero tenemos que poner al servicio de los demás. ¿Cuántas personas hay que no morirán tal vez por el coronavirus, pero morirán por hambre, por necesidad? Y eso es lo que realmente a nosotros nos debe llegar al corazón. En estos días hagamos pues un esfuerzo y veamos qué podemos hacer por los demás. Lo primero de todo, por supuesto, cumplir las normas que se establecen para evitar que esta enfermedad llegue a los demás. Nosotros somos responsables, no solo de nuestra propia salud, sino de la salud de los demás. Por tanto, lo mismo que este joven puso lo que tenía al servicio de las necesidades de los demás, nosotros también pongamos, como digo, primero nuestra responsabilidad, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, de manera que no seamos un factor determinante para que la enfermedad se extienda. Y luego también darnos cuenta de la necesidad, de los problemas que tienen los demás, para que podamos aportar lo que nosotros podamos, para que así se realice el milagro y que ese signo de Jesús, al multiplicar los panes, realmente sea significativo para todos nosotros. Después de haber escuchado la palabra que el Señor nos dirige, ahora somos nosotros los que nos dirigimos a Él, poniendo ante su vista nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros deseos. A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, orémosle diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que creemos en Jesús resucitado, que vivamos con mucha alegría la vida nueva que nace de la Pascua, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza a causa de la pandemia, los enfermos y sus familiares, el personal médico y de enfermería, los confinados, los ancianos de las residencias, los que viven solos y con miedo, que a todos llegue la fuerza y la renovación de la Pascua, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que afrontan el futuro inmediato con incertidumbre y preocupación, especialmente por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, que Jesús resucitado les llene también de serenidad y confianza, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los difuntos, especialmente los que han muerto solos en hospitales y residencias, por las familias que no han podido acompañar y despedir a sus seres queridos, que el Dios de la vida les dé consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Y en este momento todos y cada uno de ustedes, desde sus hogares,
pongan ante el Señor sus peticiones, sus deseos, sus necesidades, con la confianza en que el Señor siempre nos acompaña. Escucha, Jesús resucitado, nuestras oraciones y derrama tu amor sobre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de la salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirvan para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sentirnos hijos de Dios, nos dirigimos ahora a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Es la oración propia de la familia, que ahora que estamos en casa, en el hogar, pues es bueno que todos nos dirijamos a nuestro Padre diciéndole precisamente eso: Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En este momento en que deseamos la paz a todos, transmito pues de parte de la parroquia a todas las familias ese deseo de paz, de tranquilidad, que en estos días es más difícil de mantener por el encierro, pero hagamos todos un esfuerzo y reconciliémonos, perdonémonos, sigamos mirando hacia adelante, que es lo más importante. Que la paz del Señor pues esté con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que se sienten llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento en que demos la comunión, ya que ustedes no pueden comulgar sacramentalmente, les invito a hacer la comunión espiritual. Señor Jesús, unido a esta celebración de la Eucaristía, en la que no puedo participar, te doy gracias por el don constante de tu amor y por la presencia que acompaña nuestras vidas en todas las situaciones y en todos los momentos. Creo, Señor Jesús, en tu presencia viva en el pan y el vino que ponemos sobre el altar y que por la gracia del Espíritu Santo se convierten en tu cuerpo y tu sangre, ofrecidos por nuestra salvación. Puesto que no puedo recibirte sacramentalmente, te pido, Señor Jesús, que vengas espiritualmente a mi interior y me uno a ti con toda el alma. Señor Jesús, guíame y acompáñame y haz que camine siempre en el amor a ti y en la fidelidad a tu Evangelio. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo y prepáralo con tu gracia, para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a María. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que mediante la resurrección de tu Hijo Jesucristo te has dignado alegrar al mundo, concédenos por la intercesión de la Virgen María alcanzar los gozos de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, nos dé fuerza y nos dé sobre todo pues esa energía para seguir en este encierro, en este confinamiento que cada día pues se nos puede hacer más duro, pero mantengamos siempre el esfuerzo, nuestra fe y el deseo de que nuestro comportamiento ayude a todos los demás a preservar la salud. Vayamos en la paz del Señor. En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, queremos, Padre, servir o amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir o amando, viviendo siempre junto a Jesús.